El otro día me encontraba nuevamente leyendo una de mis obras favoritas de la literatura colombiana, la cual es esta. Y no fue sino hasta que llegué a una de mis partes favoritas, que es donde se habla del insomnio, para posteriormente al insomnio hablar del olvido. Y se me ocurrió esta gran idea de por qué no relacionarlo con la realidad y la historia de nuestro país. Y es que, si nos damos de cuenta, muchas poblaciones viven en el olvido, aisladas y totalmente desconectados de la realidad de nuestro país. Y muchas veces nosotros olvidamos cuán fuerte ha sido la violencia, olvidamos quiénes han sido nuestros dirigentes, e incluso olvidamos las múltiples masacres que se han dado a lo largo y ancho de nuestro territorio, e incluso olvidamos nuestros orígenes, olvidamos que tenemos sangre indígena, sangre campesina, y simplemente lo olvidamos por el hecho de creernos superior a los demás. Además de esto, apoyamos y votamos a una guerra porque es más fácil apoyar una guerra en la cual no mueren ni nuestros familiares ni nuestros amigos. Y solo recurrimos ante la palabra injusticia cuando es a nosotros a quienes nos afectan, lo cual nos hace ser totalmente egoístas, ya que para nosotros no existe otro pensamiento que no sea el pensar en nosotros mismos y en nuestros propios beneficios antes que pensar en el bien común y en los demás. El día de mañana se darán las elecciones en segunda vuelta presidencial y se va a elegir entre un candidato que dice estar firme por la patria cuando siquiera ha prestado una sola semana de servicio militar, lo cual es incoherente con su discurso. Además de esto, es el mismo candidato que desprestigió su propio país, nuestro propio país, y que no ha vivido en carne propia lo que es la violencia. El mismo candidato que un día dice crecer y criarse en Bogotá, pero al día siguiente dice lo mismo, pero en la costa o en otro lugar del país. Y eso nos deja mucho que pensar, ya que pues también nos venimos a dar de cuenta de que cambia mucho de sus discursos y dice ser de los de nunca, pero si nosotros revisamos sus contratos, incluso a quienes les ha trabajado para el Estado e incluso para algunos servidores públicos, lo cual es, nuevamente, como lo dije, incoherente con su discurso. Además de esto, propone un modelo económico basado en el fracking sostenible, pero se nos olvida de que esas regiones que actualmente son las más explotadas en cuanto a minerales, a petróleo y todo eso, son regiones que viven casi que en la miseria. Se nos olvidó que el Chocó era una de las regiones más ricas de Colombia y hoy día es una de las regiones más abandonadas. Y no soy totalmente de izquierda, a pesar de sí tener algunas ideologías de izquierda, ni tampoco soy guerrillero ni ciego de lo que ha sucedido en Colombia en cuanto a la guerrilla, las miles de pueblos que han sido golpeados por la guerrilla, pero tampoco soy ciego de esos pueblos que han sido golpeados por el paramilitarismo, que resultó ser una cura incluso peor que la enfermedad. Y no, aquí no se trata de decir por quién votar, sino de por lo menos ser coherente con elegir entre una persona que no es clara con lo que quiere ni con lo que dice que en la mayor parte de su vida ni siquiera vivió en la patria, y aquella persona que incluso nos llamó cafres y malagradecidos, hoy está luchando por el poder. Y no voy a hablar de sus defendidos porque no lo veo necesario, pero recuerden de que un abogado privado no está en la obligación de aceptar los casos. Y no estoy diciendo que este haya sido el mejor gobierno, a pesar de que sí se dieron grandes avances en cuanto a lo económico y lo social, teniendo un salario justo para los trabajadores, recargos nocturnos reales, porque claro, la noche no empieza después de las 10. La tasa de desempleo es la más baja en cuanto a toda la historia de Colombia, pero tampoco podemos olvidarnos de la gran corrupción de este gobierno, de que el poder se lo siguen repartiendo entre ellos mismos. No podemos olvidar los casos como Juliana Guerrero, tampoco los cambios constantes de ministros y los grandes escándalos de este gobierno. Y recuerden que en una democracia
Se debe respetar el derecho de pensar diferente, no con un discurso de erradicación y de destripación al que piensa diferente. Si bien todos estamos cansados de la extorsión, de la delincuencia y de la inseguridad que hay actualmente en el país, también tenemos que pensar en esa enfermera que hoy puede llevar el sustento a su casa, en ese estudiante que hoy tiene derecho a una matrícula cero y puede acceder a educación superior de manera totalmente gratuita, y en ese campesino que hoy recuperó su tierra. Y no caigamos en la gran enfermedad del olvido. No olvidemos los miles de dirigentes que han muerto por querer un mejor país. No olvidemos quién fue Jorge Eliezer Gaitán, Galán, Manuel Cepeda e incluso Miguel Uribe.